con lo que empezamos a ver la clase de ayer sobre presupuestos, que todavía es la parte como de definición, ¿no? Pero por ahí me quedó una duda. Creo que no les había pedido que formaran equipos. Bueno, sí se los pedí al principio, les dije que lo íbamos a hacer, a trabajar así, ¿no? Los trabajos de la asignatura. Pero entonces les voy a dejar de tareita que me anoten ahí en el tablón del Classroom los nombres de sus equipos. Les van a poner un nombre así de consultoría, ¿no? De contaduría y finanzas. Y van a ser, déjenme ver cuántos somos en total. Así, ok. Van a ser equipos de 5 o 6 personas, ¿vale? 5 por 6, 30, ok, 5 por 5, 25. Ajá, sí, está bien, de 5 o de 6 personas. Ustedes se organizan como desean elaborarlos y ya nada más ahí en el Classroom me van anotando nombre de equipo y nombre de los integrantes de equipo en orden alfabético, ¿vale? Bien. Nos quedamos la clase pasada, si no mal recuerdo, justamente en estas diferentes clasificaciones de presupuestos, ¿no? Entonces, vamos a terminar de verlas. Es importante conocerlas, porque muchas veces cuando llegamos a alguna empresa, a algún lugar, tiene su propio sistema de elaboración de presupuestos, ¿no? Entonces, muchas veces no se acopla al que vamos a ver y al que vamos a estar armando nosotros. Por eso es que se van a organizar en consultorías, que es justamente ¿cómo se llama? Un presupuesto maestro. Normalmente las empresas, pues según sus necesidades, los van armando. Pero bueno, vamos a ver las ventajas de usar el presupuesto maestro la próxima clase, pero en esta vamos a terminar de ver los diferentes tipos o clasificaciones que podemos encontrar para esta elaboración de presupuestos. Y bueno, les voy a compartir pantalla. Está acá. Ok. Permítanme cerrar estas otras para no estarme confundiendo. École, acá. Listo, bien. Vamos a tener entonces que también puede identificarse o agruparse los presupuestos según el campo en el que la empresa va a estar aplicando este presupuesto. Tenemos, por ejemplo, los presupuestos financieros que van a incluir el cálculo de partidas o de rubros, principalmente del estado de situación financiera o del estado de posición financiera. Y ahí vamos a encontrar sobre todo los que se encargan del flujo diario, que normalmente se le conoce como presupuesto de caja o tesorería, que sería nuestro flujo de efectivo proyectado o presupuestado. Y también vamos a tener por otra parte un presupuesto de capital. Si bien estos dos se consideran financieros, vamos a encontrar que mientras el primero nos sirve para el control diario de las finanzas, ¿no? De las entradas y de las salidas de dinero,
El segundo nos va a servir sobre todo para saber si tenemos la capacidad para crecer o para elaborar algún proyecto de expansión de la planta o inclusive de la maquinaria o cualquier proyecto que sea de expansión. También nos permite ir analizando cómo se puede ir creando un fondo o un presupuesto de capital. Tal vez si aún ahorita no hay planes para expandirse, sí por lo menos prepararlo para poder en determinado caso tener una cantidad suficiente para emprender esos crecimientos, ¿no? Por eso es que normalmente se le llama de capital o de erogaciones capitalizables. Erogaciones capitalizables se refiere a que, bueno, vamos a tener, ¿no? Un flujo a lo mejor que además es complementario, deviene también de excedentes o de recibo de utilidades por parte del flujo de caja o presupuesto de caja, que vamos a poder entonces capitalizar y solamente van a salir de este presupuesto de capital una vez que entonces consideramos que ya es una erogación capitalizable, es decir, es un monto grande que nos va a permitir llevar a cabo algún proyecto de expansión. Este presupuesto de tesorería, decíamos entonces, se conoce de las dos formas, como presupuesto de tesorería o presupuesto de caja o efectivo. En este caso, pues se tienen que hacer estimaciones, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, si estamos hablando de una empresa que ya lleva algún periodo de vida, estas estimaciones las vamos a realizar en función de los datos que tenemos de años anteriores, ¿no? Es decir, se hacen estimaciones, se fijan metas, objetivos y se retoma la información en la cual se obtuvo de periodos anteriores. Esto nos va a permitir entonces tener un conocimiento de cuáles son esos fondos disponibles de caja que nosotros podemos prever, es decir, que ya más o menos tenemos calculado. En el caso, por ejemplo, de proyectos nuevos, ¿no? De la creación de una empresa nueva o de que va a salir un producto completamente nuevo que no estaba incorporado dentro de la gama de productos de la empresa. Entonces, nos permite, no vamos a tener ahí información estadística, no lo vamos a hacer a partir de datos que ya tenemos establecidos, sino que, por ejemplo, se puede alimentar a través de un estudio de mercado o a través de condiciones similares que encontramos en otra empresa o incluso en las mismas cámaras de comercio. Parte de los servicios que se da es eso, ¿no? Tener como estudios previos de cuál podría ser la situación de un nuevo producto del mismo sector para salir, y eso también se puede usar para ayudar en las estimaciones. Obviamente se tendrán que hacer los ajustes en función del tamaño de la empresa, de la cantidad de producto nuevo que se desea presupuestar o de la expansión de la planta, ¿no? Es decir, ahí podemos usar, si no tenemos ya, si no es una empresa que ya está en existencia, entonces podemos usar para estas estimaciones datos de mercado que no sean exactamente internos, ¿no? Propios de la empresa, sino que sean externos, pero siempre y cuando estén bien fundamentados. Para poder considerar que entonces tenemos una correcta estimación, pues necesitamos incorporar todas aquellas transacciones que corresponden a entrada de flujos o de fondos. Por ejemplo, en el caso de una empresa con fines de lucro, pues serán, por supuesto, las ventas al contado, la recuperación de cartera, si es que se tiene, ingresos ordinarios, ¿no? Entre ellos van, por supuesto, las ventas, pero si también hay, por ejemplo, prestación de servicios, ingresos por servicios, ingresos financieros, ¿no? Ya saben ustedes, resultados que se obtuvieron por alguna cuenta bancaria o por algún fondo de inversión. Inclusive también, por ejemplo, diferencias que hay por el tipo de cambio. Si nos favoreció, bueno, se considerará como un ingreso. Si no, pues se considerará como una salida, como una erogación, como una pérdida. También, por ejemplo, datos con respecto a recuperación de inversiones, a pago de dividendos hacia la empresa. Es decir, se van a registrar todos aquellos ingresos, venta de activos, por ejemplo, venta de activos obsoletos, venta de materiales para el reciclaje, es decir,
vamos a registrar todo aquello que significa un ingreso para la empresa. Y es importante incluirlo, ¿no? Porque muchas veces, sobre todo esto en los, por ejemplo, la venta de activos o la venta de materiales para reciclaje, pues no se registra, ¿no? Alguien por ahí hace la tarea de hacer la venta y termina por no registrarse. Si eso es como un permiso que tiene la empresa, está bien, pero finalmente, si lo hace directamente la empresa y es regulado, es avisado, es registrado, pues entonces puede constituir también un ingreso a la empresa por concepto, por ejemplo, de cuentas ecológicas en el caso de que sea venta de residuos para reciclaje o para reincorporarlos en otra cadena productiva. También entonces se va a tener que registrar absolutamente todas las salidas de fondos, los pagos que se hacen a los proveedores, pagos para amortización de créditos, los pagos de nómina, por supuesto, los pagos de impuestos, los gastos de venta, gastos de administración, gastos financieros, ¿no? Acá teníamos ingresos financieros, pero también, por supuesto, podemos tener gastos financieros, ¿no? El costo de la anualidad, de la cuenta de crédito o de la tarjeta de crédito de la empresa. Y también lo mismo, siempre se debe de recomendar que se separen las finanzas, por ejemplo, sobre todo en las empresas micro y pequeñas, ¿no? Que se separe siempre la actividad de la empresa de la actividad personal. Y justamente para eso sirve el presupuesto, para controlar esas salidas. Si de repente nosotros vemos que tenemos más salidas de dinero, bueno, pues a lo mejor es que no se está separando por parte del propietario lo que corresponde a las cuentas de la empresa y lo que corresponde a las cuentas del empresario, ¿no? Bueno, y ni siquiera del empresario, sino visto como padre de familia o, ¿no? De repente, por ejemplo, es común que cargan, no sé, la comida del día o la escuela de los niños. Entonces, este instrumento, esta herramienta, nos va a servir, el presupuesto de tesorería o caja, nos va a servir muy bien para revisar eso. Si estamos separando las cuentas de la empresa de las cuentas personales. En el caso, por ejemplo, también aquí de las salidas, incluíamos aquí pago de nómina. En esa nómina, pues debe de estar incluido el propietario, ¿no? Ya sea si como tal tiene funciones de dirección general, de gerente general. Y si no, bueno, pues solamente vendrá el pago de nómina de sus empleados. Pero si él, antes de servirse, por ejemplo, de las utilidades de la empresa, llega a tomar dinero, pues efectivamente eso va a significar salidas que no están controladas y que entonces no nos permiten llevar a cabo una planificación correcta, ¿no? Entonces, pues se recomienda eso, siempre hacer la separación. Y esta herramienta de presupuesto de tesorería nos va a servir justamente para eso, para controlar. En el caso del presupuesto de efectivo caja, pues justamente lo que vamos a hacer es calcular de forma anticipada las posibles entradas y salidas de efectivo. Y tenemos 4 objetivos básicos. Aquí se me fue el 5 en lugar de 4. 4 objetivos básicos que por un lado son identificar si hay sobrantes o faltantes de dinero, y eso nos va a permitir tomar medidas para poder invertir adecuadamente esos sobrantes o esos excedentes, bueno, no sobrantes, más bien esos excedentes de entrada de dinero, y poder financiar en periodos donde encontramos faltantes, pues justamente poder solventarlos, ¿no? Sin embargo, a medida que se va ejerciendo este presupuesto de caja u objetivo, vamos a ver que cada vez hay menos sobrantes y menos faltantes, porque justamente nos va a servir de herramienta de control. Otro de los objetivos es que se pueda identificar ese comportamiento del flujo de dinero, cómo se mueve, cómo opera a lo largo del tiempo de operación o del año contable. Y además también una de las ventajas es que se puede también clasificar, organizar o separar según el objetivo que tienen esas entradas o salidas de dinero. Por ejemplo, podemos poner ahí
si estas se refieren a salidas para inversión o salidas para financiación de alguna parte de la actividad de la empresa. Y lo mismo, ¿no? Si ya sabemos cuál es esa cantidad que tenemos disponible, por ejemplo, para la operación diaria, entradas y salidas diarias, pero además también vamos creando ese presupuesto de inversión que después formará parte de nuestro presupuesto de capital, ¿no? Esto en conjunto, inversión y financiación. Como tercer objetivo, pues nos va a servir para poder evaluar qué tan razonable son las políticas de cobro y de pago, ¿no? Esto es muy importante y ustedes lo verán ahora también en su asignatura de finanzas básicas cuando vean, por ejemplo, rotación de inventario, rotación de cuentas por cobrar, rotación de cuentas por pagar, porque justamente, ¿no? Nos va a permitir identificar, tal vez nuestra empresa podría ser capaz de establecer políticas de cobro más flexibles, ¿no? Dar mayores créditos, dar mayor tiempo a lo mejor en los periodos de pago, pero siempre y cuando pueda revisar cuándo tiene esas entradas y salidas de dinero, ¿no? Porque muchas veces sucede que las empresas dan mucho tiempo para el pago, ¿no? Su crédito es, aunque aparentemente es corto porque no se firma un pagaré, una nota de crédito, sí dan mucho tiempo con la idea de que eso les va a permitir conservar clientes o incrementar las ventas. Pero si no corresponde con esas necesidades de pago que tiene, entonces podemos llegar a puntos en los cuales no se tiene la solvencia necesaria para poder realizar los pagos que nos requieren en las fechas que nos requieren, ¿no? Entonces, justo por eso es importante, ¿no? Dentro de este objetivo del presupuesto efectivo, presupuesto de caja, ir revisando y gestionando cuándo se dan esas entradas y cuándo necesitamos hacer esas salidas. Un cuarto objetivo es que nos permite fijar las políticas de dividendos de la empresa, ¿no? Es decir, cuándo se van a repartir, en qué momento, si se van a hacer solamente al cierre del ejercicio contable, si se pueden hacer a demanda de los socios, si se puede hacer 2 o 3 veces durante el año, ¿no? Eso justamente va a decir, bueno, ¿para qué repartimos dividendos a la mitad del año? Si a lo mejor justamente tenemos un proyecto de ampliación de la planta que nos permita, pues, tener la suficiente liquidez para poder generar, ¿no? Ese flujo y crear esa cuenta. Este es un ejemplo de vamos a hacerlo más grande. Ahora me queda un poquito acá. Aquí está. Vean, además, por ejemplo, en el caso de este presupuesto de efectivo o caja, justamente lo están usando como una herramienta de planificación. ¿Por qué? Porque nos dice para 3 meses, ¿no? Los 3 meses que terminarán el 31 de marzo del 2000. Estos datos que tendríamos acá, pues evidentemente no serían datos reales, sino son parte de estas estimaciones que nos permite identificar cuáles son todos esos ingresos que tenemos, ¿no? Todos. Obviamente estas cuentas van a venir del estado de resultados. Todos los egresos que necesitamos realizar según el tipo de función. Por ejemplo, aquí tenemos compras, gastos de fabricación, gastos de venta, ¿no? Para mantener justamente organizado y analizado esas diferentes salidas que necesitamos realizar. Tenemos después de esta parte de ingresos y egresos, pues vamos a tener que congelar a lo mejor algunas cantidades. En este caso, por ejemplo, vean aquí, tenemos un saldo mínimo de efectivo deseado. Bueno, pues resulta que no vamos a poder considerar todo lo que ingresa a lo mejor a la caja como un ingreso disponible para aplicación, sino que si se requiere mantener un saldo mínimo, bueno, pues vamos a congelar esa cantidad. Entonces, se pueden mandar a otros usos, a otras aplicaciones,
o se pueden calcular esos excedentes una vez que ya se cubrió este saldo mínimo o esta cuenta que requiere un mínimo de presupuesto para poder operar o para poder mantenerse. Tenemos acá, por ejemplo, después que viene organizado, ¿no? Por las actividades de financiamiento. Vean, quiere decir que si hay un excedente de esta parte y este excedente va a formar o va a pasar a la parte del presupuesto de efectivo, donde entonces vamos a ir acumulando, ¿no? Préstamos, colocaciones, pagos, ingresos, intereses por gastos, intereses ganados, para calcular justamente cuál es la cantidad que tenemos disponible para financiar, ¿no? Es decir, cómo estamos estructurando esa cantidad para crear un colchoncito que nos puede servir a lo mejor para un fondo de depreciación, para un fondo de administración, para un fondo de amortización, ¿no? Pero una vez que lo vamos justamente acumulando. Ok, tenemos otra clasificación de presupuestos según el campo de aplicación de la empresa, y esta parte también es interesante, ¿no? Porque vamos a tener, por ejemplo, este presupuesto de erogaciones capitalizables que decíamos, si tenemos un buen flujo de caja, entonces vamos a poder empezar a crear este presupuesto de erogaciones que es complementario a ese de flujo de caja. En este caso, pues esta parte que teníamos acá, que íbamos acumulando como financiamiento, vamos a desglosarlo. De tal forma que entonces vamos a poder revisar muy bien cuáles son esas necesidades de inversión para expansión o de inversión para reposición de nuestros activos fijos. Por ejemplo, aquí tenemos adquisición de terrenos, construcción, ampliación de edificios, que podría ser justamente una forma de expandirse de la empresa. Y tenemos también compra de maquinaria y equipo, que esta puede ser ambos, ¿no? Por un lado puede ser que la compra se da porque ya se requiere eliminar alguna maquinaria porque ya ha llegado el fin de su vida útil, y por otra puede ser entonces que se está comprando nueva maquinaria, ¿no? Para expandir también la capacidad de producción. Este presupuesto, además, su ventaja es que nos va a permitir evaluar cuáles son las diferentes alternativas de inversión que tenemos. Normalmente una empresa pues siempre tiene, ¿no?, la posibilidad de expandirse, y si no, bueno, pues a lo mejor la posibilidad de expandir la capacidad de producción o expandir los turnos para poder tener una producción continua, ¿no? Entonces, este presupuesto de erogaciones capitalizables justo nos va a servir para tener, ¿no?, junta la información y poder generar alternativas de inversión. ¿Qué sería lo mejor que hiciera la empresa para expandirse? Pues agregar tanta maquinaria. No, pues forzosamente construir, porque aquí ya no caben más maquinaria. Entonces, construir un nuevo edificio, una nueva planta de producción. O hacer un agregado a lo que ya tenemos, ¿no? Para que crezca y para que podamos incorporar más maquinaria o equipo, o más materia prima, etc., ¿no? Según cada una de las empresas. En este caso, lo que es muy importante es que hay que tomar en cuenta si se encuentra la empresa en un entorno de inflación, porque entonces, si estamos en un entorno inflacionario, pues puede suceder que haya activos que se van a depreciar muy rápidamente con el tiempo. Tenemos aquí, entonces, también, por ejemplo, algunas empresas que se ven afectadas por el tipo de cambio, que realizan operaciones normales, ¿no?, de importación o de exportación, por lo cual, además, otra de las variables que van a tomar en cuenta para elaborar su presupuesto de erogaciones capitalizables, pues será justamente el tipo de cambio, ¿no? Una vez que se concluye un proyecto, pues entonces ahora sí se va a revisar esa gestión de lo presupuestado con los valores reales. Es decir, el primer paso es elaborar el presupuesto, ¿no?, para tratar de planificar nuestros objetivos y nuestras metas. Una vez que ya está elaborado, pues entonces hay que ir revisando conforme va pasando el tiempo si se va cumpliendo, si efectivamente esa gestión
de lo que nosotros teníamos presupuestado va caminando como lo habíamos considerado, ¿no? Pero entonces iremos haciendo los ajustes y cambiaremos de un presupuesto de gestión a ya el registro como tal de cuáles fueron los avances en materia de la empresa, que es la que está lanzando, que está solicitando que se elabore su presupuesto. Ok, otro tipo de clasificación es esta, según el sector en el cual se van a utilizar estos presupuestos. Tenemos entonces que vamos a contar con presupuestos públicos, que son los que elabora el Estado y los municipios. Otra característica además es que, por ejemplo, en el caso de las empresas descentralizadas, pues también vamos a considerar los presupuestos como públicos. Y aquí entonces el objetivo será tratar de identificar cuáles son esos recursos necesarios para proteger, para producir, para generar la satisfacción de las necesidades de la población objetivo, pero obviamente será con un tinte social. Es decir, los presupuestos nos van a servir, aún estos presupuestos, por ejemplo, de erogaciones de capital, etc., nos van a servir para los tres tipos de empresas. Empresas con fines de lucro, empresas sin fines de lucro y empresas del Estado. Estos presupuestos, ¿no? Que era parte también de lo que nos platicaba la vez pasada, Marco, si no me acuerdo, si no mal me acuerdo, a ver, déjenme ver. Sí, Marco. Es que van a requerir que se conozcan como tal cuáles son esos gastos de funcionamiento, la cantidad de inversión disponible que hay al inicio del periodo, si se tiene que hacer algún pago de los servicios o de los intereses de la deuda, se tienen que reportar. Ay, ya me pasé. Y en particular, es muy parecido a los presupuestos privados, sin embargo, una de las características es que, por ejemplo, los presupuestos tienen que estar elaborados obligatoriamente. Se genera primero una propuesta de presupuesto y después el presupuesto final, pero siempre tiene que irse revisando de la mano de la ley de ingresos, ¿no? Una característica importante es que, por ejemplo, en el caso de las entidades públicas, pues se reconoce que el Estado puede decidir cómo va a obtener sus ingresos y por eso lo tiene que planificar y por eso lo tiene que emitir como una ley, porque implica, por ejemplo, que los ciudadanos van a estar pagando multas o que van a pagar servicios, ¿no? Predial, agua. Entonces, y se tienen datos, ¿no? De cuántas tomas de agua o cuántos contratos de CFE tienen. Y eso justamente va a permitir que ellos ex ante puedan estimar cuál es la cantidad de personas que pueden necesitar realizar un pago, que significa un ingreso para el Estado, para la Federación. Y en el caso del presupuesto, pues no será una ley. Ese simplemente será un presupuesto. Presupuesto, a ver, déjenme ver, ley de ingresos y presupuesto de egresos, ¿no? Los egresos no se pueden legislar o normar, por lo mismo que comentábamos la vez pasada, ¿no? Esos todo el tiempo van a tener que estarse ajustando, todo el tiempo. Entonces, ese dato es importante. Vamos a tener una ley de ingresos. Si no está establecido en la ley de ingresos que el Estado puede cobrar, ¿no? Por algo, por un registro administrativo, por cobrar intereses. Si no está registrado en la ley de ingresos, entonces no se puede hacer, ¿no? Ah, no, pues que ahora queremos crear una revista para obtener ingresos, para, por ejemplo, Semarnat, para Secretaría de Hacienda. Si no lo reportaste en tu ley de ingresos, ¿no? Para que se incluyera ahí, entonces no lo vas a poder llevar a cabo. Por otro lado, el presupuesto, decíamos, ese no es ley, porque si fuera ley no podría ser modificado. Y la vez pasada hablábamos, ¿no? De la importancia de los presupuestos que deben de ser flexibles.
Entonces, justamente para cumplir con esa flexibilidad, el presupuesto público, pues es solamente así, un presupuesto que puede irse adaptando, modificando a medida que pasa el tiempo. Vamos a tener entonces, por ejemplo, contemplado en ese presupuesto, gastos de funcionamiento de las entidades estatales, ¿no? ¿Qué necesitan para operar? No, pues necesitan un presupuesto para limpieza, otro presupuesto para reparaciones, el presupuesto para la papelería, es decir, para el funcionamiento normal de esas entidades. Se requiere también incorporar o estimar la inversión en proyectos de apoyo a la iniciativa privada, es decir, todas aquellas inversiones en infraestructura, puentes, vías de comunicación, termoeléctricas, ¿no? También se recomienda que se elabore como tal un presupuesto de inversión. Un presupuesto de amortización de la banca internacional, ¿no? Considerando que los estados y las entidades pueden contraer también deudas o créditos con banca internacional. Y este dato es interesante para el caso de los presupuestos públicos porque hace algunos años resultó que empezaron a endeudarse los municipios porque recibían su carta de autorización del Senado para poder ejercer o para poder crear bueno, no crear, para poder solicitar sus créditos a banca nacional o internacional. Resulta que obtenían su carta y de repente se iban a más de un banco. Oye, mira, tengo mi carta, ya me autorizaron, puedo pedir tanto. ¿Me lo puedes prestar todo? Ah, pues sí, te lo presto. Entonces, iban con la misma carta en diferentes bancos. Eso fue algo que pasó, por ejemplo, en Sonora, ¿no? En Sinaloa. Y pues justo para poder controlar que los municipios y los estados no fueran a pedir a la banca comercial más de esa cantidad, ¿no? Porque en la ley lo que dice es el tope. Ok, te puedes endeudar, puedes solicitar un crédito hasta tanto. Si no lo cumples, eso implica que estás transgrediendo la ley, ¿no? No estás cubriendo esa cuota y además te estás endeudando varias veces. Imagínense, si el tope era 1 millón de pesos, pues podían obtener hasta 5 millones de pesos con la misma carta en diferentes bancos. Entonces, eso ahora también ya está normado, ya está legislado, ya no se puede hacer. Es otro de los aciertos que se han tenido para disminuir esas deudas de los municipios. Por ahí inclusive un tiempo se habló de estados fallidos a nivel municipal porque no cumplían con sus funciones como tal de dirigir los municipios, pero además se habían endeudado de forma impresionante, ¿no? ¿Y el dinero dónde estaba? Bueno, pues quién sabe, porque como tal, lo que tenían obligado a reportar, pues era ese millón que les había autorizado el Congreso para endeudarse, pero pues ya tenían 5, ¿no? De todos los demás bancos a los que habían ido a pedir un crédito, un préstamo o financiamiento. Se va a registrar también las obras de interés social y sus necesidades, ¿no? Recordamos, por ejemplo, que en el caso de las escuelas primarias son responsabilidad de los municipios y lo que han optado los municipios es pues decirles, ¿no? Es decir, a los padres de familia o a los grupos en las escuelas, bueno, miren, la federación nos pone la infraestructura, es decir, el edificio, pero todo lo demás, pues lo tenemos que pagar nosotros, ¿no? Porque todo lo que se refiere a operación de las escuelas, pues eso ya corre a cargo de los padres de familia, ¿no? Entonces, esta parte también es importante el diferenciarlo, ¿no? Sí, efectivamente en presupuestos públicos se va a registrar la obra de interés social, pero tiene que especificarse también cuáles son esas funciones de los estados, o bueno, de los municipios. El presupuesto además también tiene otras clasificaciones que son un poco más prácticas, ¿no? Esta que ya habíamos visto según su flexibilidad, los que son rígidos, estáticos o fijos, y los que son flexibles o variables. Según el tiempo, a corto plazo o a largo plazo. Ya habían dicho ustedes la vez pasada, a corto plazo es menor a 1 año, entonces puede ser trimestral, semestral.
Y a largo plazo, bueno, es obligatorio y es anual, ¿no? Es obligatorio porque obviamente sirve como justamente una herramienta de planificación a las empresas. Según el tipo de empresa, pues vamos a tener presupuestos de operación, presupuestos económicos o presupuestos financieros. Según el sector de la economía, bueno, estos que acabamos de ver, ¿no? Los que pertenecen al sector público o los que pertenecen al sector privado, que además ya dijimos que los del sector público necesitan estar normados, particularmente necesitan devenir de la ley de ingresos y pues obviamente van a tener el presupuesto que sí es flexible, que sí puede irse modificando, pero lo que no se va a poder modificar es la forma como obtienen sus ingresos. Y bueno, y pues tenemos los del sector privado, que es justamente el que veremos la próxima clase, que se refiere al presupuesto maestro. Tenemos que recordar también, ¿no? Que normalmente cuando hablamos de presupuesto, al ser esto además, no esto que decíamos aquí, que son de corto, de largo plazo, que además son flexibles, tienen que corresponder también, ese ciclo presupuestario tiene que corresponder con el ciclo contable, ¿no? Es una herramienta que nos sirve. Por supuesto, puedes tener ciclos más cortos, por esto que decíamos que hay presupuestos a corto y presupuestos a largo plazo, pero lo ideal es tratar de empatarlo con nuestro ciclo contable para que podamos tenerlo, ¿no? Siempre al inicio del periodo o del año para el cual se elaboró el presupuesto, podamos elaborarlo, ¿no? Y después ya nada más ir revisando los avances y si se cumplió o no se cumplió. En ese ciclo presupuestario, entonces, vamos a tener, por ejemplo, que empezamos con la elaboración del presupuesto, después la aprobación por la Dirección General, si es una empresa privada, por el Congreso de la Unión, si es un presupuesto público, la ejecución del presupuesto y finalmente el control. Estos, por ejemplo, bueno, en ambos, durante el ciclo presupuestal pueden intervenir factores externos o factores internos, ¿no? Particularmente aquí vemos nosotros que algunos de los que pueden modificar o afectar ese ciclo presupuestario, pues justamente pueden ser los factores externos. Por eso es que constantemente hay que estar adaptando estas etapas para que coincidan con el ciclo contable, pero también para efectivamente que sirvan de una herramienta de control. Vamos a subir un poquito. Ok, ¿cuáles van a ser estos beneficios de elaborar nuestro presupuesto, de contar con él al inicio del periodo? Bueno, pues vamos a poder ver cómo va evolucionando una empresa, ¿no? A qué ritmo. Vamos a poder planificar las actividades que se tienen que llevar a cabo para realizar el presupuesto y en general para la operación de la empresa. Se tiene que contar con un tiempo estimado para poder concluir o cumplir justamente con ese ejercicio de planificación. Y además nos permite evaluar los posibles resultados o corregir a tiempo para no tener problemas en el control de nuestro presupuesto, ¿no? Bueno, de los recursos, cómo se van ejerciendo. Este control presupuestario que podemos tener una vez que elaboramos el presupuesto, pues también tiene sus requisitos, ¿no? Para que se le pueda considerar como un buen control, como una herramienta adecuada que nos sirve para controlar los presupuestos. Y es, por ejemplo, que debe de poderse hacer corrección de fallas y errores, que pueden ser de todos los tipos de errores, ¿no? Errores inclusive desde la planeación, desde la elaboración del presupuesto, pero también de la organización o de la dirección. Y una vez que se publica el presupuesto o que se hace público, pues entonces también los encargados de cada una de estas etapas deben poder corregir esas fallas o errores que se presentan. También nos permite preverlos, ¿no? Nos permite corregirlos, es decir, ya que se presentan, si nosotros vamos modificando nuestro presupuesto, podemos corregirlos.
Pero también puede ser que el presupuesto nos va a generar ayuda para prever, ¿no? Para anticiparnos a esas posibles fallas o errores futuros. Entonces, vean, por eso es que se habla de que el presupuesto nos permite control presupuestario. Nos va a ayudar a detectar o indicar cuáles son los errores que se han tenido, por ejemplo, en el pasado, los actuales, y qué es lo que tenemos que corregir antes de llegar a presentarse esos problemas, ¿no? Debe prevenir este presupuesto, si se elaboró bien, debe prevenir posibles errores futuros, dependiendo inclusive del área de la cual puede venir este error, ya sea desde que se planeó, ya sea de cualquiera de los departamentos de la empresa, por ejemplo, de los que se encargan de la organización, e incluso errores, por ejemplo, cometidos por la dirección de la empresa. Ok, este punto es importante, ¿no? Porque muchas veces, y como decía Marco, ¿no? Pues de que se elaboran los presupuestos, se elaboran y además toman tiempo, ¿no? No son enchiladas. Pero bueno, si toma tanto tiempo hacerlo, ¿por qué a veces no funcionan? Decíamos, a veces en el sector público es más complicado porque no depende de la misma persona, ¿no? El que crea el presupuesto, el que lo ejerce y el que dirige. Pero en el caso de los presupuestos privados, tienen que servir como una herramienta que guía la dirección de la empresa, que guía a cada uno de los departamentos, ¿no? Ellos ven ahí su presupuesto, cuáles son las tareas que tienen planificadas, y entonces lo pueden ir ejerciendo en tiempo y forma. Entonces, regresamos a esto. Bueno, ¿por qué fallan a veces? Si ya se tiene todo planeado, todo controlado, si ya previmos, si nos debe de servir para corregir errores o inclusive para prever errores. Bueno, pues a veces es porque no se tienen en cuenta los antecedentes o las causas de los resultados de periodos anteriores, ¿no? Si no se tiene identificado y no se incorpora en el presupuesto, pues eso a su vez puede generar, ¿no? Nuevos problemas que se han repetido en años anteriores. Si no se definen específicamente dentro de esos presupuestos de quiénes son las responsabilidades, es decir, quién autoriza, quién acepta, quién puede cambiar o no ese presupuesto, si no hay bien claras esas responsabilidades y funciones de las áreas de las empresas, entonces va a ser muy complicado el saber cómo se van a lograr las metas, ¿no? Supongamos, ¿no? Pues ya sabemos que el área de producción tiene que tener cierta cantidad porque planeamos alcanzar una meta. Pero resulta que el presupuesto, el presupuesto de producción pues fue bien planificado y está calculado, pero resulta que la materia prima nunca llega a tiempo, ¿no? No es cuestión de una vez, no, nunca lleva tiempo porque tenemos proveedores que siempre se atrasan o hay problemas en la distribución y entonces es un problema constante. Entonces, eso como tal ya sería un antecedente. Entonces, debemos de organizar el presupuesto de tal forma que nos ayude a prever esos retrasos continuos. Y entonces, eso sería como tal una causa de que el resultado del presupuesto de producción no se ejerza adecuadamente. Y entonces, ok, bueno, ya identificamos que es constante. ¿Quién se encarga entonces de hablar con esos proveedores? ¿Quién se encarga de recibir la materia prima y de revisar que se entregue en tiempo y forma? Ah, pues entonces ya le ponemos nombre y apellido. ¿Quiénes son los responsables? Entonces, antes de que yo vea que no tengo materia prima, le digo, oye, pues ya empieza a llamarle al proveedor porque ya sabes que siempre se atrasa. Si sabemos quién es el responsable, nos podemos dirigir directamente con él. Si no lo conocemos, si no está registrado como tal en nuestro presupuesto, pues entonces simplemente producción dice, pues yo espero que los que se encargan de compras hagan su trabajo, ¿no? O hagan su tarea. Yo lo único que necesito es mi materia prima.
Pero si no llega en tiempo y forma, pues entonces no se va a poder cumplir con la meta del presupuesto de producción. También puede suceder que no existe coordinación entre los diferentes niveles jerárquicos, ¿no? No está claro quién autoriza qué. Inclusive a veces pueden tener como posiciones encontradas, no, pues yo soy director de producción, no, pues yo soy director de ventas, no, pues es que yo digo esto, no, pues es que yo digo otro, ¿no? Entonces tiene que ser muy claro cuáles son los niveles jerárquicos, pero además quiénes toman qué decisiones. Esa parte es importante. No hay buena comunicación, eso es súper común en las empresas, ¿no? Por ejemplo, recuerdo de una empresa que nos platicaron que se dedica que bueno, se le estaba haciendo ahí justamente la revisión de cuáles son sus cuellos de botella. Era una empresa que se dedicaba a fabricar estufas y las vendía no me acuerdo si en el Palacio o en Liverpool, ¿no? Era una empresa no tan grande que tenían, bueno, sus estufas ahí como conocidas, pero estas eran las que se hacían como para cierto tipo de cocinas integrales. Entonces, resulta que por ahí había un cuello de botella porque ventas decía siempre, no, pues es que yo no vendo lo suficiente porque los de almacén pues no me entregan lo que yo les pido. Yo recibo los pedidos y yo hago los pedidos y ellos nunca me entregan lo que yo les pido. Siempre me entregan menos de lo que yo solicito, de lo que yo ya vendí o de lo que ya me encargaron. Y entonces, pues el departamento de almacén decía, no, pues es que pues yo le voy dando lo que tengo en mis inventarios, ¿no? No es que yo no le quiera dar estas estufas para las cocinas integrales. El asunto es de producción. Y en producción decían, pues, no, pues es que no es mi culpa, porque el asunto es que, pues yo pido mi materia prima, pero resulta que mi materia prima viene de cierta forma, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para elaborar sus quemadores necesitaban cierta cantidad de estas rueditas que se usan en los quemadores, y decían, y el paquete viene de 10, pero yo elaboro estufas que tienen 4 quemadores. Entonces, pues aparentemente yo tengo en inventario, ¿no? Siempre voy a tener 2, pero pues esas no las puedo usar para fabricar. Hasta que no tenga las 4 no puedo elaborar mi quemador. Y siempre me piden esos paquetes de 10 y pues sí podré juntar cuando tengo 2, 10, 20 paquetes de 10 y elaborar otras estufas, pero si me sobran solamente 2, pues yo tengo que parar hasta que me los vuelvan a pedir. Entonces el problema es de compras, que no me compra las cantidades necesarias siempre, ¿no? Si yo le pido para 32 estufas, pues tendría que darme los paquetes suficientes que tengan para 32, aunque sobren. No como ellos cuentan, pues el número de paquetes que me va a servir o tal cual como se compran tradicionalmente, ¿no? Es decir, el número que se compra tradicionalmente. Entonces, exactamente, la salida o la venta era a pedido, pero la entrada era como la entregaba el proveedor. Entonces, ahí se encontró unos cuellos de botella en estas dos áreas y pues simplemente era un problema de comunicación porque no había expresado producción eso a quienes se encargaban de las compras, no les había comentado de esto, de los famosos paquetes de 10 rueditas para los quemadores, y pues a su vez ellos pues simplemente no entregaban la producción que les pedía almacén o la cantidad que les pedía almacén, y pues almacén tampoco comunicaba que tenían un problema en producción, ¿no? Entonces simplemente se echaban la bolita, pero no había realmente una buena comunicación. Entonces por ahí pudieron resolver. El caso de otra empresa, también esta sí era Mave. El caso de Mave tenían, por ejemplo, una distribución de planta que hacía que tenían que girar en cierto momento, en ese caso eran los refrigeradores, pero en ese giro pequeñito que tenían que dar para poder subir o cargar los refrigeradores para el traslado, pues tenían que girar de tal forma que si no lo hacían correctamente, lo hacían con un poco de fuerza de más, se podía abollar. Entonces empezaron a tener muchas devoluciones. Y era eso, no sabían por qué hay tanta devolución.
Y después, pues es que están muy abollados, están muy maltratados, los están regresando porque vienen mal. No, pues es control de calidad. No, pues no era control de calidad lo sacaba bien. El problema era eso y nadie había dicho, pues es que esa pequeña vueltecita que se tiene que hacer implica que los cargadores tienen que jalar el refri, tienen que ponerlo en diagonal y hacerlo que gire. Y en ese pequeño giro muchas veces puede golpearse. Entonces, igual falta de comunicación. Otros problemas son que no existe un sistema contable que les ayude a formar estos presupuestos, que a veces se olvidan, la dirección se olvida de los resultados y se concentra más en los procesos de las áreas, o que no se cuentan con controles respecto a lo presupuestado. No hay una figura en especial que se encargue de controlar y de preguntar cómo van. O tal cual, pues que cada quien hace lo que quiere y como tal el presupuesto solo es indicativo, pero no les sirve como para realmente revisar los avances que tienen poco a poco, ¿no? Y bueno, esta es como la última parte donde hablo mucho yo, ya en las otras vamos a estar más bien trabajando sobre algunos ejercicios también. Y pues entonces esta clase la dejaríamos hasta hoy, ¿les parece? Porque ya es hora de su siguiente clase. Y las dudas de lo que hemos visto la vemos iniciando la siguiente clase y empezamos ya entonces con el tema siguiente. ¿Va que va? ¿Les parece? Sí, maestra. ¿Va que Sí, va? profesora, Vale, gracias. gracias. Que Hasta tengan un luego. lindo día, chicos. Una linda tarde. Igualmente. Igualmente. Hasta luego, Mucho. profesora. Nos Igualmente, vemos. gracias. Bye. Hasta luego.